Buenos días, amigos, suscriptores. Hola, buenos días, saluda. Damos gracias a todos nuestros 219 suscriptores. De verdad que nos animan y queremos que ustedes disfruten de este video. ¿De qué se va a tratar este video, Lolbe? ¿Lo sabes? De los verbos. De los verbos. Y hoy Lolbe va a practicar un poco los verbos imperativos, pero con una pelota. Antes de que Lolbe rompa cosas aquí, queremos aprendernos 2, 4, 6, 7 verbos. Tenemos pool. A ver, Lolbe, lee. Pool, La, hats, los, kochak. Es acento. Kochak. kochak, Koch. Koch. kan. Y cam. Este cam debe tener un apóstrofo. Alguien lo borró. Entonces tenemos el significado de pull, es aventar. También se dice tirar, pero es aventar algo, como la pelota. Tenemos la es golpear o pegar con la mano, así pero con la palma de la mano. También decimos la a la bofetada. Hats es golpear, pero es más general, puede ser con una madera, con cualquier cosa, o con la mano, con esta parte de la mano. Los, ¿qué es los, ven? Golpear con el puño. A ver, muestra tu puño. Ajá, es con el puño cerrado. Kochak, patear. Y coach es cabecear. Coach se dice cornear porque se usan los cuernos de el ganado para ello. Pero nosotros no tenemos cuernos y el becerro que no tiene cuernos usa su cabeza. Pero es cabecear. Y cam es recibir. Algo que tenemos también que notar, a lo contrario a pull. Algo que tenemos que recordar es que los verbos usan nen para la forma intransitiva. Pullnen es avienta. Lahden es pega con la palma de la mano. Hatsnen es golpea o pega. Losnen es Losnen es golpea con el puño. Patear es kochaknen, patea. Kochnen es cabecea y kamnen es recibe. Entonces, cuando hacemos órdenes sin un objeto directo, usamos nen. Pero hoy vamos a usar el objeto directo. ¿Cómo se diría pelota? Wolis. Jolis. Pelota es wolis. Vea. Wolis. Pule. Pero aquí esta EJ, vamos a aclarar que la EJ hace el uso de lo. Si yo digo pule es aviéntalo. Si yo quiero decir tira la pelota, sería pul le wolizó. Entonces aquí estamos usando un objeto directo. Aquí tenemos un objeto directo, pero es implícito. No se dice, pero ahí está. Entonces, es lo que vamos a hacer con Lolbe. Vamos a
le voy a dar órdenes y de acuerdo a la orden va a ver si ella lo aprendió, va a hacer lo de la pelota. No prometo nada con cabecear. A ver, te lo voy a tirar en el piso y tú lo vas a recibir. A ver, nos vamos a comenzar con este. ¿Mm? Entonces acércate un poco más para que ahí. Ahí. A 3 cuadros Ah. de distancia. A 4. Lolbe, kame. Malo, pule. Kame, pule. Laje. La G. Ah. Muy bien. Laje, kame. Laje. Kame. Hatse. 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 Loshe. Loshe, a ver, Loshe. Hatse. A ver, tienes que diferenciar entre el Hatse y el Loshe. Sí. Hatse es como sea. Golpear. Loshe es con el puño cerrado. A ver. Loshe. A ver. Tukaten. Otra vez. Hatse. Hatse. Loshe. Kame. 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 Oh, muy bien. Pule. Pule. Kochekte. Ah, no me acuerdo. Kochekte. Patear. A ver, tírame. Kochekte. Ah, no sé patear. Kochekte. Kochekte. Ay. Ayuda. Anten, coche. Coche. Au. Coche. Coche. Tiene cabezota. Ah. Para atrás. Kame. Come tú. Muy bien. Pues son estos los verbos que estamos usando y usted lo puede hacer también en su casa. Lolbe, debes hacer un repaso. ¿Qué es pule? Aventar. Muy bien. Laje. Golpear con la palma de la mano. Hatse. Golpear. Loshe. Golpear con el puño. Kochekte. Patearlo. Coche. Cabecearlo. Kame. Recibirlo. Muy bien. Nos despedimos. Adiós. Recuerden activar la campanita cuando se suscriban. Darle like para saber que quieren más videos así. Comentar si les gustó. Y compartirlo con sus amigos. Adiós. Prometemos saludar personalmente a nuestros suscriptores, los últimos 4 que se suscribieron últimamente en el siguiente video. Muchas gracias. Y una disculpa por no haber subido videos. Sí, Es que vamos como mi a papá- empezar a hacer. Mi papá ya empezó a trabajar y no tenemos tiempo. Bien, muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta otro día. Bye. Taklakin.